Presidente Noboa, aprovechando el estado de excepción y su legislación excepcional, envió en días pasados el tercer proyecto calificado de económico urgente, que contiene básicamente la propuesta de incremento en 3 puntos del IVA, el impuesto al valor agregado. Lo decimos, ese es un impuesto regresivo, indirecto, indiscriminado, que afecta fundamentalmente a las capas sociales más desfavorecidas. Porque, entiéndase, todos sus ingresos, a diferencia de las clases pudientes, los menesterosos, todos sus ingresos los dedican al gasto familiar. Y si bien hay algunas exoneraciones, pero el costo de los insumos para toda clase de elaboración de productos, incluso comestibles, sufrirán un incremento en su proceso de producción. Y esto significa un lamentable incremento en la ya insoportable canasta familiar que mata de hambre a los ecuatorianos más pobres. Se quiere distorsionar este hecho que es incontrastable, porque en una economía dolarizada es imposible que el Estado tenga capacidad de maniobra para defender la economía nacional con señorío monetario. Eso no es posible. Así que el golpe es duro. Se considera que existen alternativas. Si es que de verdad el presidente Noboa siente, como dijo, solidaridad y adhesión al drama social de los más necesitados. Planteamos, por ejemplo, que es necesario retomar la lógica y la naturaleza del impuesto a la salida de divisas. Ese impuesto no fue creado con finalidad únicamente recaudatoria, sino para regular la conducta de muchos de nuestros muy acuciosos empresarios que guardan sus caudales allende las fronteras, y el que quiere celeste, que le cueste. Ese impuesto del 5% a la salida de divisas no grava, como mienten algunos interesados, ni las importaciones ni las exportaciones. Están mintiendo. Grava a la salida de divisas para evitar el saqueo de los dineros requeridos para movilizar la producción nacional. Con una lógica sencilla: si esos dineros son producto de la gestión ecuatoriana, de capitales ecuatorianos, de sudor, fuerza del trabajo de ecuatorianos, lo lógico es que se reinvierta en el país y se convierta en el factor que estimule nuevos procesos de producción que nos permitan la creación y el sostenimiento del empleo. Cuando estos capitales se fugan con destino incierto y con intenciones de evasión tributaria, eso constituye un atentado para la economía nacional y, sobre todo, debilita a la misma dolarización. Por esto nació el impuesto a la salida de divisas, como un factor regulatorio de la conducta, porque pensamos que los ecuatorianos estamos regidos por una misma constitución y nos cobija la misma bandera. Pero acá hay un 1 y máximo 2% de esta población, pero que no son los privilegiados, que no piensan como nosotros, que el país les importa un rábano, que solamente protegen sus privilegios, sus canonjías.
y buscan por todos los medios poner a buen recaudo sus riquezas. Pues bien, repito, quien quiera celeste, que le cueste. Allí hay una fuente de financiamiento, presidente Noboa, restituyendo el impuesto inicial a la salida de divisas al 5%, con lo que se estaría financiando lo que se llama esta guerra interna en contra del crimen organizado. Hay otra fuente que es importante. Hay patrimonios que generan utilidades asimismo considerables, que deben ser grabadas esas utilidades en beneficio de la creación de este fondo que financie la seguridad nacional en esta lucha en contra de las bandas que azotan al país. Hay otro rubro que de alguna manera está muy evidente, y son las extraordinarias utilidades de la banca privada. Esa banca que no estimuló al aparato productivo con sus préstamos, pero sí elevó el costo de los servicios bancarios, y siempre se ha convertido en estos últimos tiempos, al menos, en la lavandería de lo que sabemos. Entonces, es lógico, es saludable, es lícito que se grave con un impuesto a estas utilidades que solamente le han favorecido a los banqueros, mientras dejan un país quebrado, que paguen un impuesto significativo precisamente para crear esta caja común que permita financiar todas las operaciones que buscan por todos los medios brindarnos un derecho irrenunciable, la seguridad y la paz. Pero ya se levantaron voces medio contradictorias. Por ejemplo, la Cámara de Comercio ha levantado su protesta en rechazo de los 3 puntos del IVA porque sabe que va a afectar su nivel de ventas. Porque una sociedad castigada en su capacidad de consumo simplemente no va a comprar lo que ellos tienen previsto y lo que pretenden producir para el presente año. La Cámara de Comercio defiende sus intereses y se opone al incremento de los 3 puntos del IVA. En cambio, la Asobanca, la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, salió en forma realmente altisonante a rechazar cualquier intento de gravar las utilidades de esa banca. ¿Acaso no es hora de hacer causa común por el país? ¿Acaso no claman por la inseguridad que cunde y que se ha tomado por asalto las altas esferas de las funciones del Estado? ¿Acaso no es este el momento de unir el hombro, señores banqueros, para crear un fondo que permita llegar a buen puerto con este proceso que se inició con la declaratoria del estado de excepción y de esta guerra interna, que no puede tener retroceso? ¿Acaso no estamos también aterrados con lo que ocurre en estos operativos en que las Fuerzas Armadas ecuatorianas cumplen con su papel patriótico y entran a las cárceles en busca de tomar el control, pero van a la de Esmeraldas y se encuentran con la fuga de 48 en pleno estado de excepción? 48 privados de la libertad se fugan en pleno operativo precisamente de recuperar para el Estado el control de una de las cárceles del país. Esto es preocupante. Algo todavía es necesario cuadrar y alinear. Hay algunos mandos medios que todavía obedecen las órdenes de los capos del crimen organizado. Y esto
tenemos que proscribir definitivamente. Pero al mismo tiempo debemos buscar que los procedimientos planteados y propuestos por el Ejecutivo merezcan la credibilidad, porque por ahí inclusive se habla de que intentarían bajar el IVA al sector de la construcción del actual 12% al 5%. Ojalá que esto quede solamente en una intención, que no pase a mayores, porque sería evidente el afán de hacernos pagar una crisis que ellos crearon y se beneficiaron. Y como ya parece que le gustó la idea, y estando como estamos en tiempo de excepción, mandó una vez más un cuarto proyecto económico urgente denominado la Ley Orgánica para la Recuperación de Activos de Origen Ilícito y Transparencia en la Contratación Pública. Esta ley pretende abordar el tema de la extinción de dominio, de la recuperación de los dineros, de la corrupción. Nosotros creemos que esa ley debe reforzarse con una nomenclatura jurídica viable, para que no quede en una simple declarativa, sino que se convierta efectivamente en una herramienta para recuperar efectivamente fortunas que los hemos visto crecer a vista y paciencia de un país asustado de ver cómo convierten a la función pública en un mecanismo de enriquecimiento pronto y diligente. Así que tiemblen los corruptos, que tiemblen aquellos que en poquísimo tiempo acumularon fortunas que no pueden explicar. Yo les hago un ensayo mental muy elemental. Por ejemplo, un asambleísta que tiene un ingreso por sobre los $4,000 mensuales y que tiene que sostenerse en la capital de la República con un departamento de habitación por la semana de trabajo, su retorno al hogar en su provincia de origen, mantener a la familia y los gastos normales. Con esos 4,000 y piquito de dólares, tiene para vivir en forma holgada, pero nada más. Si se ve a un asambleísta que de pronto empieza a exponerse con fortunas que no puede explicar, porque no tiene otra manera, porque su función específica es legislar y fiscalizar, y otra clase de acciones están prohibidas expresamente por la Carta Magna, a esa persona se le debe investigar, y todo aquello que no puede justificar efectivamente proviene de actos corruptos que deben ser recuperados para el Estado. Estamos totalmente de acuerdo, y más aún con la transparencia en la contratación pública, para que no resulten los contratos a dedo. Todo esto es meritorio, es digno de apoyo, pero es necesario entender que a veces quedamos en palabras y en normas simplemente declarativas, como las que se intentan impulsar a través de la consulta popular, en que por lo menos las 10 primeras preguntas, de hecho, ya están siendo tramitadas y otras deberían serlo en la Asamblea Nacional sin que haya necesidad de movilizar al país en un momento en que realmente
la gente teme por su seguridad y por su vida. Y además, hay un gasto que podemos exonerar y destinarlo a estas tareas que están cumpliendo nuestras Fuerzas Armadas en este tiempo de excepción, precisamente para construir un elemento básico que es la seguridad de todos los ecuatorianos y, por último, la paz. Entonces, si la consulta plantea preguntas simplonas de un sí o no, y de acuerdo a ese resultado que puede ser sí, recién entonces el gobierno elabora los proyectos de ley para enviar a la Asamblea, imagínense el tiempo que va a dilatar la tramitación y aprobación de esas leyes. Hasta tanto, acabará el periodo del presidente Noboa. Y no creo que esa sea la intención del gobierno. Por esto invocamos a la reflexión para que entiendan que lo de la consulta resulta innecesario. Mucho peor si se intenta reponer vigencia legal a los juegos de azar, a los casinos, que son el embrión donde se lava dinero fácil y sucio. Asimismo, queremos referirnos a un temita de pasada. Sabemos que este y los gobiernos neoliberales sienten una profunda admiración por el gran país del norte. Es la esencia del neoliberalismo, dirigirse donde está la capital del imperialismo. Pero deben entender que todos los países del mundo merecen nuestro respeto para una coexistencia pacífica y para la autodeterminación de los pueblos que al menos proclamamos nuestra soberanía y esa misma autodeterminación. Por esto que no es tan feliz calificar de chatarra a armamentos de origen ruso, por ejemplo, porque eso molesta a ese gran país que, igual que los Estados Unidos, es nuestro amigo. Absorbe un rubro importante de nuestras exportaciones. Hacemos negocios importantes con ese gran país, Rusia, y una calificación descalificadora realmente no abona en beneficio de esa coexistencia pacífica con todos los amigos del mundo. Está en debate un tema que también preocupa a la sociedad ecuatoriana. Es un acuerdo firmado el 6 de octubre del 2023 entre el entonces canciller ecuatoriano Gustavo Manrique y el embajador norteamericano, el señor Michael Fitzpatrick. Este tratado, que tiene 14 artículos, busca esencialmente el traslado de tropas norteamericanas al Ecuador, con la protección del Estado, con una serie de concesiones que van más allá de lo que debe permitirse a un país amigo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nuestras Fuerzas Armadas? Tienen capacidad y lo han demostrado. Es bienvenida una ayuda, un asesoramiento en momentos de crisis como la que vivimos, pero no puede ser la oportunidad para el traslado de tropas que físicamente vengan a imponer sus regímenes dentro de nuestras fronteras y que se asuman leyes norteamericanas en nuestro territorio y que eso beneficia y protege no solamente a tropas movilizadas, sino a empleados civiles, a contratistas y a subcontratistas que se someten a la ley norteamericana en territorio nacional. Esperamos que la Corte Constitucional resuelva lo lógico
Es un acuerdo que tiene que pasar por la Asamblea Nacional, eso dice la Constitución. Y no pienso que en ese foro donde se expresan las 24 provincias y los diferentes partidos y movimientos políticos, haya un acuerdo para resignar nuestra soberanía a favor de quienes tienen todo el derecho de ejercer su soberanía, pero en su país, no en el Ecuador. Ojalá se imponga la sensatez y el equilibrio. Hay que tener mucho cuidado en esto. Hay prevenciones de diferentes sectores sociales, políticos, gremiales en el Ecuador, alertados por esta situación que genera un acuerdo firmado al final del gobierno nefasto del banquero. La gente dice, ¿qué cosa buena puede tener? Ya vimos lo que nos fue haciendo, así dice la vecina de la esquina. ¿Qué cosa buena ha de tener, pues? Si ya vimos lo que nos fue haciendo. Así que es bueno que la Corte Constitucional asuma un control, comenzando por definir lo que manda la Constitución. Los acuerdos, los tratados deben ser aprobados en el Poder Legislativo. Y hay una mención que no es para destapar sarcófagos, sino más bien para mover la memoria colectiva. Hay un ciudadano, un expresidente de ingrata recordación, aquel que le entregó a la oligarquía ecuatoriana, a los empresarios, a los grandes grupos económicos, a los exportadores e importadores, a la banca, les entregó en bandeja de oro lo que se llamó el proceso de sucretización. Nuestros sucres devaluados los convirtió en dólares para que lo pague el pueblo ecuatoriano. Y no sé si hasta ahora ya terminamos de pagar ese dogal, que fue la graciosa dación de un gobierno demócrata cristiano, que hoy declara paladinamente que el Ecuador es una sociedad corrupta. Concretamente dice, Ecuador no es una sociedad honesta. Que hable por él, que sucretizó una deuda. ¿Para qué? Se convierte en un gran salvataje empresarial en el Ecuador, en perjuicio, sacrificio y detrimento de la economía de todos los compatriotas. El Ecuador no puede ser considerada una sociedad deshonesta. Somos capaces de grandes desafíos y lo hemos demostrado. Fuimos capaces de construir una década ganada, de obras extraordinarias, de inversiones gigantes, de soluciones realmente importantes en todos los rubros. Fuimos emblemáticos en importantes actividades y acciones del gobierno de la Revolución Ciudadana. El pueblo del Ecuador, en su conjunto, es productivo, honesto, honrado, emprendedor, valiente. No puede considerarse que la sociedad ecuatoriana no es honesta. Hable por él. Esta es una ofensa a las cualidades que son innatas en nuestro pueblo.
que han construido tanta belleza, tanta grandeza en un pueblo mal gobernado por los neoliberales, por los atracadores, y pese a ello, aún conservamos la esperanza, porque ya tuvimos un importante paréntesis de 10 años que mostró el contraste entre un gobierno auténticamente de entraña popular, que solo obedecía a su pueblo, y aquellos atracadores neoliberales, privatizadores, que solamente están para convertirse en vasallos y alfombras del imperio. Y una nota saludable. Una de las integrantes del gabinete ministerial del presidente Noboa reconoce las bondades del programa de las cocinas de inducción. ¿Recuerda? Aquellas cocinas que embodegaron por odio, por amargura, y que era un proceso realmente emblemático que vinieron a copiarlo otros países, el programa de las cocinas de inducción. Pues bien, una ministra de Estado de este gobierno reconoce las bondades de ese programa y, por lo que vemos, intenta retomar, porque significan inversiones que están embodegadas con peligro de perderse. Qué bueno que haya gente descontaminada, que no les impulse el odio que ha destruido este país. Ahorita mismo, el momento que vivimos, mientras los 18 millones de compatriotas metemos el hombro para salir de esta crisis espantosa y sanguinaria, hay unos cuantos amargados, odiadores, que le buscan la quinta pata al gato y siguen repitiendo aquella cansina frase de la culpa de Correa. Ya no les queda. La gente ya no les cree. Ya pasó 7 años con la misma cantaleta. Depreciaron su propia palabra. Destruyeron sus propias oportunidades. Destruyeron el país queriendo destruir al correísmo, algo que es imposible, porque Correa, el correísmo, la revolución ciudadana, el socialismo del siglo XXI está impregnado en el corazón del pueblo del Ecuador. Adecuada, por decirlo menos. O pagamos el IVA o pagamos las vacunas. Eso significa que quienes nos deben seguridad y paz prácticamente han bajado los brazos, porque esta es una ecuación que no cuaja, que no puede entenderse. No se puede mezclar una decisión política que afecta a la economía del pueblo, como es el incremento de 3 puntos en el IVA, con aquella práctica dolosa, mañosa, criminal de quienes chantajean a la sociedad con esto que se ha dado en llamar las vacunas. Quiere decir entonces que ya arriamos la bandera y esto no puede aceptarse. Y yo hago un llamado al gobierno nacional para que impida esta clase de argumentos que ponen en contraste muy grotesco algo que es parte de un debate nacional legítimo con una práctica criminal como de las vacunas. Ahora, hay sectores que responden a sus propios intereses, pero hay otros que tienen principios. Y esta es la posición de la Revolución Ciudadana, que plantea alternativas. No se trata de un no inorgánico, inconsecuente. Se trata de plantear otras fuentes para financiar el costo de esta guerra interna de la que tenemos que librarnos. Pero no nos digan, por favor, que hay una condición para continuar adelante
con esta que es la prestación de una garantía fundamental que nos debe el Estado ecuatoriano, la seguridad. No pueden ponernos condiciones. Si no suben el IVA, simplemente ya no continuaremos con esta tarea. No, ese discurso realmente es perverso y no creo que esa sea la intención del gobierno. Por manera que jerarquicemos los elementos en debate. Lo que plantea la Revolución Ciudadana son temas alternativos que no destruyan aún más la paupérrima economía hambreada de toda la sociedad. Que participen aquellos grupos privilegiados que se han hecho al lado, que han mirado los toros de lejos, que no entienden que el país es de todos y que necesitamos recuperar la seguridad y la paz precisamente porque necesitamos algo que es fundamental, la cohesión social, la equidad, esa que planteó hace más de 2000 años Ulpiano, dar a cada quien lo suyo de acuerdo a su capacidad. Entonces, si les decimos fraternalmente a los grandes empresarios, a los banqueros, a los grandes grupos económicos, que se mojen el poncho, que se den cuenta que este es un drama nacional, que la inseguridad nos afecta a todos, inclusive en sus burbujas, porque no quieren ver más allá de sus narices. No, el peligro es latente en todos los lugares. El crimen organizado ha permeado todos los niveles, porque desde arriba, permitieron esa permeabilidad. Y el presidente Daniel Noboa, yo estoy persuadido de aquello, no tiene sus compromisos. Él está realmente imbuido en su tarea de liderar la pacificación nacional, ganarle la guerra a los grupos violentos de la delincuencia organizada. En eso creo que está empeñado. Pues bien, señor presidente, escuche las alternativas que plantea el 48% de los ecuatorianos, por decirlo menos. No permita la erosión de la confianza de su pueblo, de quienes le eligieron presidente. Así que no tiene que ir más allá, ni con insultos, ni con diatribas, ni descalificaciones. El debate se abre con principios. Creemos firmemente que la sociedad ecuatoriana tiene la obligación de luchar por la pacificación de este país, que comienza por convertir a la seguridad con un patrimonio que ya tuvimos, y que todos los ecuatorianos, y que ese 2% de privilegiados tienen también la obligación de aportar con lo suyo. Esto es lógico, esto es viable, esto es cristiano. Por manera que no abramos ni siquiera un debate con mucha confrontación. Los que dicen lo contrario, por ejemplo, hay algunos despistados y despistadas que plantean que para tener dinero y presupuesto hay que achicar más aún el tamaño del Estado. La clásica conseja neoliberal, fondo monetarista, la desaparición del Estado en última instancia. Pues bien, yo le preguntaría a quienes plantean esta solución, entre comillas, ¿se van a despedir médicos? ¿Se van a despedir maestros? ¿Se va a despedir a militares? ¿A policías? ¿A quiénes van a despedir para achicar el tamaño del Estado? ¿Quieren acabar con el concepto de Estado? ¿Es esa la oportunidad que buscan, desaparecer el Estado? Estamos viendo aquí nomás en Argentina lo que ocurre con una desinstitucionalización intencional que a nosotros
ya nos pasó factura, porque eso hicieron los dos anteriores gobiernos, el del traidor colosal y el del banquero. Por manera que abramos este debate, legitimemos las diferentes posiciones, pero hagamos de este debate un acto de patriotismo y desprendimiento, y todos tenemos la obligación de contribuir de acuerdo a nuestras capacidades, que no se carguen solamente con los sectores de la clase media y de la gente del pueblo que está más empobrecida que nunca. Doctor, y la Asamblea no puede exigir, usted que es perito en eso y que conoce el derecho, no puede exigir que se recauden esos valores, que son más de 2.000 millones, que se le debe al Estado, está incluida incluso la empresa Novoa. No sé, ¿qué se puede hacer por eso? Yo a todo el mundo le escucho decir que 2.000 millones, que esto, que lo otro, pero ¿cómo hacerlo? Además de que hay una ociosidad orgánica e institucional en la entidad rectora de los tributos, que no sabemos cuál es la razón por la que no tienen la diligencia de cumplir con su obligación, cobrar los impuestos. Esa es la obligación del Servicio de Rentas Internas. Además de ello, es necesario que la gente tenga conciencia que hay sectores poderosos, económicamente hablando, transnacionales, petroleras, mineras, que se benefician de incentivos tributarios, que tienen un monto más arriba de los 4.000 millones de dólares. Estamos perdonando impuestos, asimismo en cantidades muy elevadas, y todavía quieren venir a confundir el debate con el cuento de que el IVA no tributa, no afecta, por ejemplo, a la canasta básica. Pero ¿y los elementos que constituyen esa canasta en el proceso productivo? ¿Qué pasa con ese IVA que se convierte en cascada? Que el primer productor, elaborador, cobra su 15%, el distribuidor su otro 15%, y el que vende directamente al consumidor otro 15%. ¿Sabe lo que eso significa? Que el mísero salario de la clase dependiente, proletaria, trabajadora, obrera, prácticamente desaparece porque se lleva toda esta tributación. Y la gente que tiene dinero le afectará con un mínimo 0,12% de sus ingresos. En cambio, a quienes tienen salarios que no exceden de los $450 mensuales, significa que en esos gastos indispensables, que en los servicios que tiene que pagar mensualmente, se le agota su mísero salario. Esa es la diferencia y eso es lo que no quieren debatir. Así que todos a mojarse el poncho. Correcto, mi doctor. Qué lindo haberlo tenido esta noche. Hoy día Luchito no está porque está en otro tema. Esperemos que ya la próxima semana esté listo con nosotros. Terrible esto, pero ahí estamos viendo que si se incrementa ISD, impuesto a la salida de divisa, al 6%, se recaudan 1.528 millones de dólares. Es bastante, doctor. Pero no les ha gustado, pues ya salió con el segundo punto que se propone, la banca, utilidades anuales de la banca que permitirá el ingreso de 237 millones de dólares. Yo veía el día de hoy a la banca que ya había sacado un manifiesto público y donde decían que rechazaban la propuesta que hace la Revolución Ciudadana. Mírenla usted, doctor. Bueno, grato favor que nos hacen, porque este es el clamor de la sociedad ecuatoriana, pero es bueno saber que lideramos esa clase de sesudas y muy racionales proposiciones para un gran debate que permita la aprobación de una ley con gran consenso nacional. Caso contrario, podría
convertirse en una piedra en el zapato del gobierno. En este punto hay un pronunciamiento de importantes sectores de la academia y de la intelectualidad del Ecuador, que han hecho también su manifiesto frente a un país soberano. Se refieren precisamente a ese proyecto de acuerdo que firmó el banquero horas antes de irse y que es realmente atentatorio en contra de la soberanía nacional.